Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Qué placer iniciar esta semana que prácticamente ya es la última. ¿La última de dónde, Nacho? ¿Ah? ¿La última de quién? Del año. De mayo. No. De marzo, el mes de marzo de este año. Bueno, la última el del mes año. de mayo. ¿No le parece? Estoy preocupado con doña Andrea, doña María Andrea. ¿Por qué, Nacho? Está muy seria hoy. Nacho, Se acabó. ¿Qué siempre. le pasó este fin de semana? Pero llegó, yo decía como siempre animado, jocoso, a uno le duele pues nada. ¿Qué le pasó, doña María Andrea? No, Delgado Nacho, también, pregunte. Quedó muy asustada después del temblereque de ayer, como el de las 10, 11 de Pero la ¿cómo le mañana. parece que no he podido sentir esos temblores que... Pero está temblando más de la cuenta. A mí sí me parece muy raro que digan que no es que esté temblando más, sino que ya tenemos más mecanismos para detectarlos. Yo sí siento que estamos dando más noticias de temblores cada vez más, Pero más constantes. ¿Dónde lo sintió? No, usted no Nacho, lo no. lo Estaba sintió? dormido. ¿Sí? ¡Ah, Ahora ve ya María! estaba al otro lado. Ay, 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 qué bueno. No, pero pues que fue por la mañana, a las 10 de la mañana. Sí, fue a las 10 de la mañana, pero Bueno, el duerme domingo hasta las duerme hasta 12, las sí. 10 de la mañana. Duerme hasta las 3 de la Nacho, lo tarde. que pasa es que Duber estuvo así en una jornada intensa de ejercicio el sábado. Comprensible que estuviera dormido a las 10 de la mañana. En el salto del güey. Del güey. Las tierras de María Andrea. Vea, pues. Pues no son mías, pero... El sábado estaba en mi casa y almorcé, que espera quedarnos aquí. Y tomé la decisión de irme para el Retiro. Oiga, me quedé sorprendido. Felicitaciones, amigos del Retiro. Qué maravilla cómo está cambiando ese municipio. Hay una galería de arte espectacular. Ya se empiezan a ver unos restaurantes, pero tremendos. Cafés con todo tipo. con libros. O sea, está cambiando ese municipio del Retiro. Es que esa entrada es bien bonita. Felicitaciones, amigos del Retiro. Les quedó bonito el parque, no de mi gusto, pero quedó bonito. Me parece que eso es muy cementudo. Muy cementudo, como Que digo métele yo. color. Sí, nos volvimos muy cementudos, gris, años 60 o 50. Pero les quedó muy bonito, señores del Retiro. Qué municipio tan agradable el que tienen ustedes. Y usted estuvo haciendo ejercicio. Sí, Nacho. Estuve subiendo allí la cascada. Bueno, la roca de la cascada. La roca de la cascada. No por la cascada, precisamente. Bueno, arranquemos con noticias de Duber. Arranquemos rápidamente porque Duber hoy estuvo averiguando qué va a pasar en Bello con la cosa política que se está moviendo como en todos los municipios del área metropolitana y trataremos de tenerlos a todos ellos aquí en Nos Cogió la Noche. Don Duber, ¿qué se encontró? Pues Nacho, mira, hay mucha expectativa porque se espera que en los próximos días ya el Centro Democrático, que viene adelantando allí un ejercicio interno para determinar cuál va a ser el candidato único que dé continuidad a las políticas del actual alcalde Oscar Andrés Pérez, pues ya se están jugados los 4 candidatos: Daniela Ortega, Lorena González, Daniel Villa y Diego Fernando Díaz. Ellos se han también desempeñado en cargos públicos y pues todos han venido recorriendo las diferentes calles del municipio hace ya 7, 8 meses, precisamente para que en ese ejercicio interno pues se vayan adelantando unas encuestas y sea uno de esos candidatos quien resulte, como decimos acá en Antioquia, favorecido. Esta fue la nota que preparamos. En medio de un clima de expectativa, los aspirantes han estado trabajando arduamente para ganarse el respaldo de las bases del partido y convertirse en los líderes para salir favorecidos como candidatos. Han participado en reuniones, debates y encuentros con la comunidad, presentando sus propuestas y destacando su trayectoria y experiencia. La primera precandidata es Daniela Ortega, abogada de profesión, magíster en administración y exconcejal del municipio cuando tenía 19 años. Además, quien se desempeñó en la actual administración como secretaria de Seguridad. El municipio de Bello es una ciudad inmensamente grande, somos alrededor de 800.000 habitantes y en unos pocos años seremos 1 millón. Como cualquier ciudad grande tenemos dificultades, también tenemos fortalezas, pero sin lugar a dudas pienso que la próxima administración debe enfocarse mucho en los temas de movilidad, una movilidad sostenible, pero también una movilidad fluida. Es uno de los temas principales que queremos abordar como administración municipal. Pero también continuaremos y empezaremos otras obras precisamente en el centro de movilidad, en el centro de monitoreo, en el tema de la glorieta de Niquía, también temas como centro de protección animal. Tenemos ya varias propuestas pensando en nuestra ciudad
Y claro que no puede faltar el tema de seguridad. Yo fui secretaria de Seguridad casi 3 años. Cada uno de los precandidatos cuenta con sus propias fortalezas y cualidades que lo hacen aptos para representar el Centro Democrático en estas elecciones. Por eso Diego Fernando Díaz, actual diputado de Antioquia, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia social en la Escuela Superior y Administración Públicas y magíster en políticas públicas de la Universidad EAFIT, también alzó la mano para aspirar a esta dignidad. Después de 3 años y medio en la Asamblea Departamental, hemos tomado también la intención de participar en la contienda electoral del municipio de Bello como precandidato a la alcaldía. Una apuesta gigantesca en la que queremos participar, dado que pues hemos formado ya el carácter suficiente para enfrentar grandes retos y lo que se ha aprendido en este proceso en la Asamblea Departamental y en toda nuestra carrera política, pues hoy nos permite pensar que le podemos aportar a la transformación de la ciudad, una transformación que ya se viene dando y que la conocemos porque pertenecemos al equipo político que la viene liderando. Entonces hemos levantado las manos para decirle, aquí estamos nosotros para continuar el proyecto. Y mientras ellos adelantan sus campañas a través de volantes, Daniel Villa es un joven de 28 años, politólogo, magíster en gobierno y actual concejal de esta localidad. Él entrega suculentas como parte de una estrategia para darse a conocer y convencer a la comunidad. En este proceso para ganarnos la alcaldía hicimos una estrategia diferente y es entregar vida, entregar las suculentas, que es símbolo de armonía, símbolo de cuidar, de amar, y ese amor y cuidado que le estamos dando al ciudadano con una suculenta, el ciudadano para que lo transmita a la ciudad. Entonces estamos haciendo una precampaña diferente, austera, en la calle, con la gente, escuchando esos grandes retos que tiene la ciudad y también expresando que tenemos que continuar con los grandes proyectos para que así la ciudad siga avanzando. Entonces ha sido un símbolo de nuestra precampaña, un símbolo de armonía y de amor por Bello. Lorena González Ospina, docente de profesión, exconcejal, exdirectora de Inclusión Social y exsecretaria del Adulto Mayor en la actual administración, también busca ser la opción para dar continuidad a las actuales políticas del alcalde Óscar Andrés Pérez. Han sido unos meses de escuchar a la comunidad, de saber en qué se sienten a gusto, qué consideran que podemos ir mejorando o como futuros alcaldes o alcaldesas dentro de este equipo, ponerle el ojo a qué tenemos que hacerle refuerzo y obviamente estamos tomando apuntes para poder hacer un buen gobierno en este periodo que viene. Creo que esa es la tarea que hemos hecho con mucho juicio y que hay que seguir haciendo. Nosotros no podemos parar en este trabajo que venimos haciendo de escuchar a la comunidad. Si un gobernante no abre oídos y ojos a esta gente a la que se debe, a estas personas que están ahí viviendo lo que pasa día a día en la ciudad, pues no vamos a hacer una buena tarea de gobernanza. El candidato que salga elegido además contará con el coaval del recién creado partido Creemos y otros movimientos políticos que están dispuestos a apoyar esta candidatura. Y sigamos con el partido Creemos. ¿Qué dice el diputado Jorge Correa? El diputado que hace parte del Partido Conservador en Antioquia, pues le elevó una carta abierta y a título personal al presidente nacional del Partido Conservador, el señor Efraín Cepeda, haciendo una solicitud especial bajo esta carta. Y es que expone varios motivos sobre cómo, según el diputado Jorge Correa, hasta hoy la ciudad de Medellín dice que está sumida en un abandono y que bajo esta circunstancia le piden que tenga en consideración avalar precisamente a Federico Gutiérrez como un candidato en el momento que él lo defina como un candidato para la alcaldía de Medellín, que lo coavalen desde el Partido Conservador. Una situación acá que genera, digamos, una pregunta, Nacho, es que el diputado Jorge Correa hace parte del mismo partido de Lucas Cañas, concejal de Medellín, quien está pidiendo también el aval del Partido Conservador. Pero el diputado Jorge Correa manifiesta que la persona más idónea para eso pues sería Federico Gutiérrez y esto fue lo que nos contó. Del Partido Conservador a que se estudie la posibilidad de apoyar a Federico Gutiérrez como candidato a la alcaldía de Medellín en el momento que él lo haga oficial. Es una persona que hoy aglutina el querer de las mayorías y que sabemos que va a recuperar con gran fuerza la institucionalidad, el buen gobierno, las buenas formas, las buenas maneras, la ética y la pulcritud para una ciudad tan importante como Medellín. Bueno, y sigamos con la cosa política y vámonos para donde el ahora precandidato Julián Bedoya.
Pues, ¿cómo le parece, Nacho, que Julián Bedoya el fin de semana reunió a varios de los líderes políticos del Partido Liberal que lo han estado acompañando durante su carrera política? Estuvo incluso diputados del departamento, estuvo también la representante de la Cámara, María Eugenia Lopera, y allí Julián Bedoya, ante una gran cantidad de personas, dijo que había hecho una medición interna donde si paraban en un escenario a varios aspirantes a la gobernación de Antioquia medidos con él, pues él sería el gobernador del departamento porque es el que, según él, tiene el caudal político, es el que más referencia tiene para poder generar recursos desde la Nacional al departamento de Antioquia. Hay que advertir que Julián Bedoya en este momento todavía tiene una investigación abierta, la cual la Fiscalía pidió que se archivara. Él renunció a ser senador porque en la Corte Constitucional en la Corte Suprema de Justicia era donde estaban llevando a cabo esta investigación. Pero en 20 segunditos mira lo que dijo Julián Bedoya. 1. Con mayor solvencia electoral, con mayor presencia en las regiones, con más posibilidades de poder real de gestionar recursos para Antioquia que quien les habla. Interesante la palabra, José. Solvencia electoral, ¿qué es eso, Nacho? ¿Usted está solvente o insolvente? Una persona que está solvente o insolvente Pero es que tiene o no tiene dinero. Que está no tiene liquidez. Pero por eso. Solvencia electoral es plata para las elecciones. ¿O número de electores? O número de electores, Sí, tiene solvencia. Yo se la entendería por ese lado. Tiene muchas personas que le creen a su proyecto. por él. Solvente. Y esa solvencia la dicen quién, las encuestas. O sea, usted es solvente electoralmente. Hay que decir que él no mostró la encuesta. Él dijo que había hecho una medición interna, pero no mostró el detalle, no dijo qué fue lo que se midió. ¿Y se midió con quién? Tampoco lo advierte, pero dice una Andrea que las personas que están sonando en este momento, que sería Esteban Restrepo, que sería Andrés Julián Rendón, y los de los otros partidos con quien pues también han estado señalando, porque aquí hay que decir algo, Nacho, y es que Esteban Restrepo y Julián Bedoya pues están buscando hacer una alianza entre el pacto histórico y lo que ellos llaman el petrismo y el progresismo. Entonces están buscando, como que dicen, dos por el mismo camino. Se traen a Esteban, se traen a todos los del... O sea, están buscando toda esa alianza. Sí, una alianza, digamos, por parte de izquierda, lo podemos llamar así, y otra alianza por parte de la ¿será por eso derecha? que están tan asustados por el otro lado y quieren hacer toda esta coalición? Porque se les va a meter por el lado de la izquierda. No, y es que han habido muchos ataques. ataques. Este fin de semana hubo muchos ataques en Twitter. Mauricio Tobón, candidato también a la precandidato a la gobernación de Antioquia, sacando ya, pues ya también... como José. Sí, no, y eso está bien. Sacando, digamos, trinos donde también señala a estas son las personas que acompañan a Esteban Restrepo. Esteban Restrepo, por su parte, estas son las personas que acompañan a Mauricio Tobón, y le saca foto con el expresidente Iván Duque, con el expresidente Álvaro Uribe. Entonces viene ahí un tire y afloje donde se van por corrientes de derecha y corriente de izquierda. ¿Quién queda en el medio? Pues nuevamente ahí vamos a quedar en Antioquia polarizada. Pero entonces, este señor Julián Bedoya, ¿va a recoger firmas o qué? ¿O va a esperar que lo avale el pacto histórico? ¿O quién el Partido Liberal. O el Partido Liberal. Pues hay que decir que él renunció no en el avala recogiendo todo esto y con la pelea que tiene con Gaviria. Es que mire lo particular, porque en este evento estuvo acompañado de varios políticos del Partido Liberal, pero recordemos que Julián Bedoya renunció en 2022 precisamente al Partido Liberal por esta investigación que le abrieron. Incluso el Partido Liberal le había dicho mejor apártese porque pues no tenía la dignidad por el caso de supuesto fraude debido al título de derecho, que todavía, pues este caso no lo han archivado. Incluso Julián Bedoya está esperando que en el mes de julio ya el juez pueda definir si archivan o no, porque fue un fiscal especializado el que le pidió a un juez de Palo Quemado en Bogotá que archivara este caso, y él tiene la esperanza que sí lo archiven. Pero pues todavía no se sabe, Nacho, si él realmente lo van a coavalar otros partidos, si será el candidato del pacto histórico o qué es lo que va a suceder. Pero de fondo y conclusión, José, se le salió de las manos a César Gaviria el Partido Liberal. Sí, Nacho, no, yo no lo considero. Yo creo que en algunas partes... A ver, la figura de César Gaviria genera rechazo en parte del partido, pero hay otro que es leal y fiel a él. Obviamente el nombramiento del ministro de Gobierno, el señor Velasco, fractura más al interior del partido. Pero no creo que tanto así como para que se le haya salido de control. Pero bueno, y Luis Pérez Gutiérrez ahí también. Ya no le están haciendo caso y les dijeron, vamos a votar tales reformas negativas. No, señor, no es lo que usted diga. Nacho, pero sabe, a mí frente a esas reformas, quien me genera más dudas es el partido de la U, no tanto el Partido Liberal ni el Partido Conservador, frente al rechazo que han manifestado a las reformas. Sigamos con política, don José. ¿Cuáles son las preocupantes advertencias en Consejo Nacional de la Juventud?
Vean, Nacho, el presidente Gustavo Petro se reunió hizo Consejo Nacional de la Juventud en San Andrés y hizo una locución como las que son tradicionales en él, bastante largas, pero en ella hizo algunas que para mí pueden sonar como advertencias. Primero explicó cómo llegó al poder y veamos cómo llegó al poder el presidente Gustavo Petro, lo manifestó allá ante los jóvenes. La movilización es esencial, es la base del poder. Yo soy presidente, ¿por qué? Por una movilización popular que fue a las urnas e impuso una decisión mayoritaria. Si no va esa movilización a las urnas, pues yo no estaría aquí hablando con ustedes. Previamente hubo otras movilizaciones que no eran a las urnas, eran movilizaciones exigiendo cambios, como ustedes observaron. Si no hay movilización, no hay poder. En este Consejo Nacional de la Juventud, él, entre otras palabras, le manifiesta a los jóvenes que se necesita y que si ellos quieren tener poder, pues deben salir a la calle. Y nada menos tenía a su lado izquierdo a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y también le hizo a ella una advertencia, ahora que estamos en medio de las reformas de salud, laboral y de pensiones. Y vea lo que manifiesta para el caso de la reforma laboral. Uno de los temas que yo le digo a mi ministra de Trabajo en relación a la reforma laboral es, bueno, ¿y dónde están los trabajadores en la calle? Que el 1 de mayo, sí, el 1 de mayo siempre salen como a ir a misa los domingos, pero se está debatiendo el futuro laboral de millones de personas en el Congreso, un proyecto de ley que nosotros presentamos tratando de defender derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y dónde están esos millones de personas? El tiempo habla en contra, los empresarios hablan en contra, tienen los medios de comunicación, los fundamentales, y los ponen a hablar en contra de la reforma. ¿Quién habla a favor si no es el pueblo en las calles? Si el pueblo no está en las calles, jamás una reforma laboral progresista a favor del pueblo trabajador ha salido avante sin movilización popular. Miren, pues entonces ahí está convocando a los jóvenes, a los trabajadores, a la gente, sí, porque a la primera línea. Dentro de su lógica, así lo entiendo yo, su lógica es que él es dueño de las calles, él maneja las calles. Y dice que este gobierno pierde el poder si no se moviliza. Y vea esta última parte. ¿Que está pidiendo la liberación de los 350 detenidos? Sí, claro, mire, no le ha cuajado mucho este es su última parte, nada menos tiene que ver con eso, y ya ahí involucra a la fiscalía, la movilización, habla de oligarquías y demás, a propósito de los jóvenes que están detenidos y por los que está convocando salir a las calles. La movilización de la juventud debe mantenerse. Tenemos 200 muchachos, más o menos la cifra, Gabriela la conoce mejor, presos por 305 muchachos y muchachas presas por la movilización popular. Se vengó el Estado en ellos. La Fiscalía los trató de terroristas. Generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar, ya el fiscal del caso estaba diciendo terrorismo. Y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Bueno, ¿y los vamos a dejar en la cárcel? Eso es un mensaje de la oligarquía colombiana, es, jóvenes, ustedes no se muevan, no protesten porque mire lo que les va a pasar. Y los coloca como un trofeo. Mire, tenemos 300 jóvenes presos. Pero debería haber jóvenes en la calle peleando por su libertad. Porque podría ser más fácil liberarlos, incluso si hubiera una movilización juvenil en función de 300 personas para quitarles el trofeo, para decir, hombre, la protesta es un derecho, ¿cómo así que terroristas? Es un derecho. Y como tal, pues, debe existir. Entonces la movilización me parece fundamental.
Finalmente se podría concluir que aunque el tono del presidente no es fuerte, sí está radicalizando su discurso. Y si usted lo mira, claramente está convocando a ciertas bases que lo llevaron al poder a que defiendan su gestión y sus reformas. Sí. Como lo llevaron al poder. Y contradiciéndose. Bueno, sigamos con el panorama político ya enseguida para recibir a nuestro invitado, el secretario de Gobierno de la ciudad de Medellín, el doctor Oscar Hurtado. De Hacienda. Hoy viene como secretario encargado de gobierno gobierno. encargado. Él es secretario de Hacienda, no pero me hoy viene como regañe, secretario hombre, encargado de secretario del gobierno. encargado. El gobierno y El Hacienda. doctor De Oscar Hacienda y Hurtado. Ya enseguida lo hacemos encargado. ingresar. Vámonos, ¿qué pasó en España y cómo se movió y qué revolcón en España tan impresionante? Sí, Nacho, mire, luego de que se dieran las elecciones municipales y autonómicas en España y ganara la derecha y la extrema derecha en la mayoría de las localidades, el jefe de gobierno, el presidente Pedro Sánchez, salió a hacer un anuncio que tomó por sorpresa a muchos de los electores, y era que él, en sus palabras, asumía como propia la derrota que ese partido socialista y representante de las izquierdas había tenido, y por lo mismo había tomado la determinación de adelantar, anticipar los comicios electorales que se iban a llevar a cabo a final de año para que se realicen a más tardar el 23 de julio de este año. Es decir, una reestructura completa del modelo que se tiene en este momento en España para que sean precisamente los ciudadanos españoles quienes decidan cómo va a ser su futuro inmediato. O sea, su presidente. ¿Quién va a ser? Claro, porque no solamente van a ser, en términos colombianos, los entes territoriales los que van a tener modificaciones, sino que les está diciendo, si el cambio de modelo ustedes lo quieren en todos los ejes, o quieren también, o quieren mejor que se mantenga ese modelo de izquierda, vengan, díganlo ya en esas elecciones generales, como se llaman en España, que se están anticipando. Estas fueron las declaraciones del jefe de gobierno, Pedro Sánchez. Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Bueno, veremos qué pasa en España, pero señor. quedaron bastante aburridos. Vámonos para dos municipios, arranco con Dúber, porque 60 casas resultaron afectadas después del chaparrón que cayó este fin de semana. De los chaparrones que han caído, Nacho, sí, como dice usted, este fin de semana. La situación se vive en el municipio de Girardota, donde pues por lo menos 20.000 personas han resultado damnificadas allí en varios lugares por cuenta de por lo menos 25 derrumbes que se han vivido allí. Usted puede ver las imágenes, cómo las personas han resultado damnificadas, 60 casas que están completamente pues, allí censadas y que de acuerdo a las autoridades no pueden ser habitadas por muchas porque ya obviamente se encuentran en muy alto riesgo y otras que definitivamente por los derrumbes se cayeron. Pues están pidiendo ayuda al gobierno departamental y por supuesto al gobierno nacional para poder superar esta emergencia que todavía no ha sido superada, Nacho, porque, como le digo, sigue cayendo agua. En horas de la tarde también estaba lloviendo hacia el norte del Valle de Aburrá y pues son cientos de personas que lo han perdido absolutamente todo. Por eso, más que una noticia, también es el llamado a la solidaridad de los antioqueños, que por décadas nos hemos caracterizado precisamente por ayudar en estos momentos que muchas familias lo necesitan para que con enseres y con otro tipo pues, de elementos puedan apoyar y de pronto mitigar un poco esta tragedia que viven estas 60 familias en Girardota. Muy bien, señores, vámonos ya para Santa Elena. ¿Qué está pasando? Hace varios días, Nacho, en el corregimiento de Santa Elena, pues viene sucediendo, digamos que una tragedia para las personas que son propietarias de viviendas en este lugar. Sucede que esto es una, digamos, ocurrencia de hace varios años, pero debido a la falta de control, como lo denuncia la concejal Dora Saldarriaga, por parte de Corantioquia, de Gestión Territorial y de Planeación, pues hay unas órdenes de demolición de varias viviendas. Desde ayer en la noche se inició con una vigilia y un plantón donde varias personas rodearon una de las casas.
En esa casa lo que están pidiendo es que no la derrumben. Ese es el momento, Nacho, en que todavía está haciendo presencia personería, policía, incluso personas del SMAT y toda la comunidad de Santa Elena en el corregimiento de Santa Elena, exactamente en la vereda Barro Blanco. No es la única casa que está con una orden de derrumbe y que por supuesto las personas tendrán que salir de allí, sino que son más o menos unas 400 viviendas. Lo que pide la comunidad de Santa Elena es que haya una mesa de concertación con las autoridades urbanísticas de Medellín y con los propietarios. Lo que pasa, Nacho, es que lo que dice la corregidora del corregimiento de Santa Elena es que al parecer hace muchos años comenzaron a parcelar diferentes, digamos, tramos de este corregimiento. Un caos. Y estas parcelaciones pues nunca fueron legalizadas. Imagínense que podían vender el metro cuadrado entre 120.000 y 200.000 pesos. Demasiado barato, pero adicional a eso es que no había control sobre esta venta. Las personas estaban comprando, empezaron a edificar y no tenían los permisos para hacerlo. Al momento de pedirle la documentación, los que fungen como propietarios pues no tienen cómo responder por sus viviendas, pero ya llevan años viviendo en estos lugares. Ya desde la semana pasada pues han demolido algunas viviendas y, como le digo, serían alrededor de unas 400, por lo tanto es una tragedia lo que están viviendo esas personas, porque también durante todos los años que han estado en el corregimiento de Santa Elena, que son incluso silleteros de tradición, pues no tienen ahora a dónde ir y tampoco hay una autoridad que los esté respaldando. Dice la asociación que se llama Vivienda Digna que eso también es una, digamos, irrupción al derecho que ellos tienen a la vida y a la vivienda digna y que piden que haya entonces una mesa de concertación para buscar una solución y no una demolición. Lamentable, pero sí, esto está desbordado. ¿Sabe que Nacho, no solamente en Santa Elena? No, en todos los municipios. Hacia San Cristóbal incluso. Y ven la quebradita y ahí vamos a construir. Y esto es una cosa que ya hay que poner mano firme. Y sabe firme. que, Nacho, hay una modalidad que se utiliza mucho y es que le dicen, bueno, venga, es que el POT no permite construir acá determinado tipo de casas o una cantidad. Yo le vendo y usted va a ser parte de esta escritura en proindiviso. Eso es como una garantía, entre comillas. Usted tiene un bien ahí, pero no tiene esa licencia para construir. Yo sé que la necesidad de vivienda es imperante, esto es fundamental, pero tampoco pues esto en este grado de no sé, desorden absoluto. Remato con usted, y usted sí trae las malas hoy. Ni Nacional ni Medellín. O sea, se perratearon los dos, eso hemos dicho. 3 equipos en cuadrangular en Nacho. No, yo estoy dolido por el Nacional, que José tenía la camiseta y todo puesta. Y se la quitó. Se la quitó. ¿Qué le pasó a los equipos? Nacho Cuente, está dolido por Nacional. Eso que Nacho está mostrando su corazoncito por donde va. Sí, mi corazoncito es del Real Tapitas, pero tiene algo de verde. Bueno, sáqueme para entrar a nuestro invitado. Nacho, rápidamente, Nacional empató 1-1 frente a la Alianza Petrolera ayer en el estadio Atanasio Girardot. El partido se tuvo que aplazar 1 hora y 3 minutos por motivos de lluvia. El equipo empezó perdiendo el compromiso con gol de Luis Angulo del equipo de Uber Boder. Posteriormente consiguió el empate a través de Harlan Barrera. Protagonista y gran figura del compromiso en la parte de atrás, Juan Felipe Aguirre, quien así analizó el compromiso. Gracias a Dios que tengo un buen momento, me siento muy feliz, muy confiado y sé que cualquiera que juegue lo va a hacer muy bien. Es un grupo maravilloso, día a día le agradezco a Dios por los compañeros que tengo, aprendo de ellos, personas que son ídolos, que admiraban en todo momento y nada, espero seguir adelante. Bueno, siga usted, ya hablamos de los verdes. Ya hablamos del verde, hablamos del rojo. El Deportivo Independiente de Medellín tuvo su primera derrota de la mano del técnico Sebastián Botero, cayó 2 goles por 0 frente al América de Cali y se empieza a complicar su clasificación. ¿Y aquí en la casita? No, allá, bueno. En el Pascual Guerrero. Bueno, acá dejó escapar 2 puntos ante Millonarios, el otro bravo del grupo era el América, perdió en condición de visitante, pero Daniel Torres dice que todavía hay alternativas, puntos por disputar y la posibilidad de meterse a la final. Y ya se pone a favor todo el entorno y los momentos que quedaban de partido. Pero en general, creo que el equipo estuvo bien y... Las cosas del fútbol colombiano, Nacho cabalgó toda la liga. 39 puntos, el mejor promedio goleador y los mejores números en condición de local. Y no pudo ganar el fin de semana ante el Deportivo Pasto el equipo de Lucas González, las Águilas de Río Negro, que de hecho comenzaron jugando el sábado, jugaron 18 minutos y por el aguacero el partido se postergó hasta el domingo a las 10 de la mañana y en plena transmisión se sintió temblor, Nacho. Ahí sí se sintió temblor en plena transmisión y por supuesto también en pleno partido. Sin embargo, el temblor terminó tumbándole los puntos al señor Lucas González, que así lo analizó. Con 13 puntos prácticamente que seguro estás en la final, con 12 puntos es muy probable que estés en la final si tienes ese punto invisible. Entonces las cuentas son las mismas, quedan 4 partidos por jugar.
Nosotros tenemos un punto y todavía podemos sumar esos 12 puntos, inclusive 13. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metro Cables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Yo ya quedé confundido, pero no importa. Secretario encargado de gobierno. Correcto. Pero usted es secretario de Hacienda. Titular de Hacienda, encargado de gobierno. Oiga, doctor Oscar Hurtado, ¿y está muy pobre o qué? Cuente a ver. Bueno, ¿Cómo están las finanzas y cómo va usted con todo este asunto? El problema, Nacho, es que en ese encargo me toca trabajar el doble, pero solo me pagan un salario. Uno, claro. Pero desde el punto de vista presupuestal y financiero, digamos, nosotros hemos cumplido todas las metas del plan de desarrollo y de nuestro presupuesto. Nosotros hemos planeado para los 4 años, según lo que se aprobó en el plan financiero del plan de desarrollo, unos ingresos y una inversión en el distrito por 24 billones de pesos. Lo que estamos proyectando para el cierre de este año, vamos a tener alrededor de unos 27.2 billones de pesos, es decir, un 11% más de lo que se había presupuestado. Lo que pasa es que sabemos, es un principio económico de que siempre son más las necesidades que los recursos, y además este ha sido un gobierno y un plan de desarrollo muy ambicioso en sus metas. Entonces, ningún gobierno había iniciado proyectos estratégicos de mediano y largo plazo tan grandes como esta administración. Un ejemplo, el Metro del 80. Es un proyecto que hacía muchos años, desde la primera línea del metro no se veía en Medellín. Un proyecto de 3.5 billones de pesos. Pero también tiene una virtud muy importante, que nosotros vamos a financiar de eso 1.1 billón de pesos y el resto, el 70%, lo financia la nación. Entonces, digamos, es como un doble éxito, poder viabilizar un proyecto, iniciar un proyecto de ciudad, un proyecto estratégico de largo plazo, pero además iniciarlo con recursos gestionados con el gobierno nacional. Sabemos que pocas veces también el gobierno nacional ha apoyado a Medellín con recursos, porque la teoría es que Medellín pues, es una ciudad con un presupuesto muy fuerte, entonces que más bien se le cofinancia a otros distritos, pero hemos logrado ese éxito de la cofinanciación y súmele a eso también lo que ya se anunció en el plan de desarrollo de los 4 metrocables, que es una inversión que no va a llegar en este periodo, pero ya se inició pues, la gestión con el Gobierno Nacional y con el Congreso de la República, que es quien aprueba el plan de desarrollo. Nosotros estamos ya en ejecución del proyecto Parques del Río Norte, proyecto de espacio público para el norte de la ciudad. El proyecto de plan de Parques del Río que se hizo en gobiernos anteriores, pues sí, quedó muy bien, pero simplemente tomaba una pequeña porción del centro de la ciudad. Aquí le estamos llevando espacio público al norte de la ciudad. Pero además hemos hecho mucha inversión social, matrícula cero. Nunca, ni en Antioquia ni en Colombia, se había visto una financiación de 40.000 estudiantes de educación superior con matrícula totalmente gratuita. Eso es una revolución. Pero además súmele los 107.000 computadores para los niños. Tampoco nunca se había visto en el país una inversión de eso. Y súmele también la infraestructura social. Este año vamos a invertir en todos los colegios. Vamos a invertir en más de 200 escenarios deportivos. Vamos a invertir en los 53 centros de salud de la ciudad. Vamos a invertir en los jardines de buen comienzo. Infraestructura, esto también es un proyecto ambicioso que no se ha visto en la ciudad. Pero además mantenemos programas sociales que venían de alcaldías anteriores. Por ejemplo, mantener cerca de 600.000 personas afiliadas al CISBEN. Eso sale con recursos del distrito y transferencias de la nación. Pero además tenemos una inversión anual de 1.4 billones de pesos en materia de educación, para todo el funcionamiento de los colegios, además de la infraestructura, para todo el pago de los maestros, también en un proyecto cofinanciado con la nación. Pero además nosotros fuimos responsables y mantuvimos y logramos consolidar proyectos que venían muy retrasados. Hospital Buenos Aires, 3 alcaldes para hacer un hospital. Lo estamos ya entregando físicamente y ya estamos también con la dotación. Pero además logramos arreglar el problema de la 4 Sur, un proyecto también de la administración anterior, siniestrado, que logramos sacar adelante. Biblioteca España, también un proyecto siniestrado que logramos conseguirle
financiación. Y así podríamos mencionar varios proyectos. Le dimos continuidad y terminación a esos proyectos, mantuvimos la inversión social y dejamos la ciudad proyectada hacia el futuro con proyectos muy importantes. Ya estamos con la Gobernación de Antioquia y con Ferrocarriles de Antioquia terminando de estructurar el gran proyecto del Tren del Río. Le falta la viabilidad del Ministerio de Transporte y nosotros ahí vamos a cofinanciar con el metro, con el área metropolitana, el Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Nación, este proyecto también que es muy ambicioso. Por ahí algunos dijeron que era que es que nosotros habíamos retrasado. Nada, el proyecto no se ha iniciado, no se ha empezado su financiación porque no hemos tenido todavía la viabilidad técnica, pero la disponibilidad financiera siempre la hemos tenido. Le solucionamos un problema que traía la ciudad, empezamos la solución. Un problema grande de hacinamiento, es de derechos humanos. Ustedes saben, ustedes lo han mostrado aquí, la forma en cómo viven las personas que están en las estaciones de policía que no deberían estar. Nosotros ya estructuramos el proyecto y conseguimos la financiación para construir la cárcel metropolitana para más de 1.300 personas privadas de la libertad, sindicados. Entonces, yo creo que es probable que algunas voces digan que no hay plata, que está desfinanciado, que no se ve la plata, pero nosotros tenemos no solo los indicadores, sino las cifras que demuestran todo lo contrario. Secretario, frente al Tren del Río, ustedes cambiaron la postura, porque es que otras fueron las declaraciones que en su momento se le escucharon al alcalde de la ciudad. Sí, claro, y están grabadas. Nosotros le pedimos al Ministerio y a la Gobernación de Antioquia que cumpliera con unas condiciones, porque por ahí dicen que el que pone las plata pone las condiciones, entonces a nosotros nos podrían invitar a cofinanciar un proyecto sobre el cual teníamos muchas inquietudes y además, como todavía faltaba la estructuración física del proyecto, la viabilidad física del proyecto, pues nosotros dijimos, primero esperemos un poco que nosotros resolvamos el tema de Hidroituango. Segundo, nosotros queremos que sea el metro quien ejecute ese proyecto porque es el experto en materia de construcción de trenes. Entonces, al final se pusieron, digamos, unas condiciones en el momento, pero una vez resueltas esas inquietudes que eran naturales, pues nosotros dijimos que está la plata, pero eso no frenó el proyecto. O sea, hoy todavía el proyecto no tiene viabilidad técnica y nosotros nunca dijimos que pararan la viabilidad técnica. Hicimos unas inquietudes, pero no es que hayamos cambiado de posición, sino que simplemente somos coherentes con lo que dijimos inicialmente. Y frente al primer proyecto que usted nos menciona, que yo entendería que es como la bandera, que es el metro de la 80, pues usted habla de que la administración pondría 1.100.000.000.000 de pesos. Este año, ¿cuánto se invierte en el proyecto y en qué se invierte? Bueno, es muy importante también hablar sobre la financiación de ese proyecto y otros proyectos, porque otro mito que han dicho, otro mito que han creado por ahí es que nosotros vamos a dejar una cantidad de vigencias futuras comprometidas. No, nosotros hemos sido muy responsables, entonces encontramos unas vigencias futuras como el de las autopistas para la prosperidad, que nos tocaba cada año ir pagando esas vigencias futuras anteriores. Nosotros hoy estamos pagando el tranvía de Ayacucho, que se construyó en la administración de Aníbal Gaviria, se inició la construcción y se hizo un crédito por $250 millones. Cuando nosotros llegamos a la administración, de ese crédito todavía se debían $191 millones. Hoy debemos solo $133 millones y nosotros hemos pagado eso de manera responsable. Entonces, lo que hemos proyectado hacia el futuro son otros proyectos, se liberan esas vigencias futuras que ya hemos ido amortizando y vamos a dejar comprometidos unos recursos. En el caso del metro del 80, el acuerdo con la Nación es que las vigencias futuras nuestras del 30% se iniciaban a amortizar, a pagar a partir del 2020 y la Nación a partir del 2024. Para que no se parara el proyecto, el metro consiguió la financiación en la banca y esa financiación se va pagando con las vigencias futuras. Pero nosotros ya empezamos a dar dinero y ya en este momento, con el cierre de este año, vamos a tener un pago de $300.000 millones. Ya vamos alrededor de $240.000 millones y es probable que ya en el cierre son $300.000 pagados en un proyecto como el Metro del 80, así que no le dejamos toda la responsabilidad a la administración siguiente. Y para terminar de contestarte la pregunta, ¿qué se está haciendo con eso? Se están comprando los predios en todo el corredor del Metro del 80, pero además se hizo la licitación, porque para eso necesitaban los recursos para poder adjudicar y ya se iniciaron las obras de la adjudicación que se hizo de las obras físicas, lo que incluye pues toda
la obra ingenieril y la compra de los trenes. Entonces, mire que hemos avanzado, uno quisiera avanzar más rápido, pero pues hemos tenido muchos problemas que lo hemos sorteado. Pandemia, devaluación, la devaluación más alta de la historia. El año pasado tuvimos una devaluación del 22%, eso nunca se ha visto. Inflación, todas las proyecciones estaban que empezamos una inflación en el año 2020 de 1.61% y el año pasado tuvimos una inflación del 13.12%. Pero sin embargo, no obstante todos esos problemas, nosotros hemos logrado sacar adelante la ciudad, garantizar la financiación de todos esos proyectos. Qué pena la última, Nacho. A propósito de esa evaluación que usted menciona, ¿van a alcanzar los recursos para ese proyecto del Metro de la 80? Lo que se tenía proyectado, dada la devaluación tan alta que estamos viviendo. Claro, ese es otro, digamos, otro ruido que quieren hacer frente al metro. Hay quienes dicen que es que falta financiación. Claro, la estructuración financiera se hizo con una devaluación mucho menos, del 7-8%, y hoy está más cercana al 20%. El año pasado estuvo en el 22%. Pero además del problema de la devaluación, el mismo tema de la inflación. ¿Eso qué hace? Que de pronto las proyecciones financieras nos obliguen a que más adelante haya que colocar unos recursos adicionales. Ya estamos hablando con la Nación, bueno, ¿cómo participamos ahí para que no se desbalancee el 70-30? En esos adicionales, que la Nación nos ayude y también el distrito colocar unos recursos importantes. Es un proyecto que recién inicia y ya tiene, digamos, esos desbalances financieros, pero entiendo que ante unos indicadores macroeconómicos tan fluctuantes, con guerra mundial, con todo el tema de la inflación, pues uno entienda eso y le busque una solución. Pero eso no quiere decir que el Metro 80 vaya a estar desfinanciado, que vaya a tener problemas de financiación. Son temas que se van sorteando y que uno como administrador financiero va a encontrar en todos los proyectos y siempre estamos dispuestos a resolverlo. Le hemos hablado a la ciudad con transparencia, nosotros no ocultamos información para que la comunidad esté tranquila y sobre todo para que la comunidad siga creyendo en que manejamos bien los recursos, con honestidad, con transparencia, pero también con un componente técnico muy importante de la Secretaría de Hacienda. María Andrea. Secretario Oscar, esta mañana usted estuvo en la clausura de las sesiones del Consejo, donde se habían presentado 6 proyectos, pero digamos que el más importante era la aprobación de las transferencias de EPM. Yo quiero que usted nos explique algo. Cuando usted hizo esta primera socialización, que creo que fue el 16 de mayo, usted decía que Medellín tenía un presupuesto de 8.1 billones de pesos aprobado en marzo de 2023. Faltan 330.000 millones de pesos que tendría que transferir EPM, que estarían aprobados desde el año pasado con esos 2 billones. Pero algunos concejales dicen es que uno hubo una buena proyección y metieron esos 2 billones de pesos aun cuando EPM sabía que no los podía dar. ¿Cuál es el fondo del asunto? Si fueron aprobados, no fueron aprobados, y 8.1 billones de pesos pues, de presupuesto para Medellín es bastante alto cuando por decreto se había afirmado que eran 7.5 billones. Perfecto. Es muy importante tu pregunta. En esos 8.1 billones de pesos se incluyen los 330.000 que están en discusión. Es decir, ya están incluidos en el presupuesto de ingresos y están incluidos, por lo tanto, en el presupuesto de gastos. Recuerde que en lo público los ingresos proyectados son, o sea, tú no puedes proyectar más gastos de lo que te va a ingresar. Entonces, en ese 8.1 están incluidos esos 330.000. ¿Por qué se sube a 8.1? Porque cuando uno aprueba el decreto de presupuesto que presentó el Consejo, que está alrededor de 7.5 billones de pesos, pues al iniciar la ejecución de ese proyecto es probable que el gobierno transfiera más recursos y se adicionan. Es probable que queden recursos no ejecutados del año pasado y se adicionan, y por eso llegamos a la cifra de 8.1. Dentro de esos 8.1 en los ingresos hay incluidos 2 billones de pesos por concepto de transferencias de EPM. Recordemos que EPM cada año hace unas transferencias al distrito con base en sus utilidades. Entonces, uno tiene que esperar que cierre el periodo contable, es decir, en el año 2022, a diciembre 31, que hagas ese cierre contable y en marzo se aprueba por la Junta, como pasa en cualquier empresa, que en marzo se aprueban los estados financieros con el aval de los auditores y realmente ahí es cuando usted sabe cuánto le va a ingresar. Nosotros proyectamos el plan de desarrollo. Cuando yo llego me dicen que EPM va a transferir en los 4 años de gobierno de Daniel Quintero 7.1 billones de pesos. A nosotros nos pareció la cifra muy alta y sabiendo todos los problemas de Hidroituango, bajamos esa proyección de manera conservadora
a 6.6 billones de pesos. Esa es nuestra meta del plan de desarrollo. Para cumplir con esos 6.6 billones de pesos, se incluyeron los 2 billones de pesos, pero no fue caprichosamente. Cuando EPM hace el presupuesto del año 2022, dijo que iba a tener utilidades en ese año de 4 billones de pesos. Fue la proyección y yo con eso empecé a trabajar mi presupuesto, que eso se empieza desde el mes de mayo para poderlo presentar en octubre al Consejo. Entonces EPM dijo, vamos a tener transferencias utilidades de 4 billones. Si yo multiplico eso por el 55%, me da 2.2 billones de pesos. Entonces yo pude haber incluido en mi presupuesto hasta 2.2 billones de pesos, pero también otra vez de manera conservadora, solo incluí 2 billones de pesos. Cuando EPM presenta los estados financieros a septiembre 30, la proyección continuaba. Ya estábamos en septiembre, mes 9, y ya era claro que íbamos a tener 4 billones de pesos de utilidad. Yo presenté el presupuesto el 10 de octubre con esa proyección de los 2 billones de pesos y con esa utilidad que EPM decía que sí, íbamos a cerrar a 4 billones de pesos. En septiembre se cierra toda la discusión en el Consejo de la autorización que le pedimos al Congreso para activar la cláusula de protección del patrimonio público para poder vender. Eso se hunde y empiezan las discusiones en EPM de que la empresa Tigo Une estaba perdiendo valor en el mercado, no solo por esas decisiones de no autorizar la venta, sino además por las condiciones en el mercado de competencia que tienen ellos, por el valor del espectro, por la participación que tienen en el mercado, por todo el contexto internacional. Entonces, se le indicó a EPM que tenía que bajar el valor en libros de la inversión en Tigo Une. Entonces, una inversión que teníamos valorada en 2.3 billones de pesos, se reúnen con el auditor y con los que valoraron y con todos los financieros de EPM y dijeron, esa parte de nosotros en esa empresa no vale sino 1.3 billones de pesos. Y hay que castigar los estados financieros del 2022. Eso fue en octubre. A 31 de octubre empezó a contabilizarse ese deterioro del valor de Tigo Une. Entonces ya la expectativa de 4 billones de pesos de utilidad, con esa contabilización se baja a 3 billones de pesos, lo cual hace que si usted multiplica por el 55% le da 550 mil millones de pesos menos. Entonces de una expectativa de 2.2 billones de pesos termina bajándose a 1.67. Pero yo tenía presupuestado no los 2.2, sino 2 billones, una diferencia de 330 mil millones de pesos. El Consejo no quiso debatir el acuerdo de presupuesto. Inventaron una cantidad de razones que no son ciertas, porque si fueran ciertas hoy no tendríamos presupuesto. Y el tiempo nos dio la razón, el Ministerio de Hacienda nos dio la razón, la Función Pública nos dio la razón de que nosotros sí habíamos presentado el presupuesto y que por lo tanto tenía toda la validez y que lo podíamos adoptar por decreto. Entonces ya no se pudo modificar la expectativa, porque no hubo discusión y la norma dice que el alcalde tiene que adoptar lo que presentó. Nosotros también, de todas maneras, seguimos en diálogos con EPM para ver cómo iba a terminar el tema del deterioro de Tigo Une, y es solamente en marzo, para contestar tu pregunta, es solamente en marzo cuando ya EPM dice, mis utilidades bajaron a 3 billones de pesos y las transferencias solamente van a ser 1.67. Un presupuesto que ya tenía, me toca a mí ajustarlo, pero entonces dice EPM, pero es que no hay ningún problema porque nosotros tuvimos esas utilidades y esa contabilización del billón de pesos no nos afecta a la caja, nosotros podemos transferir los 2 billones de pesos exactamente, o sea, no hay ningún problema en transferirlo y lo aprobó la Junta, pero entonces EPM le dice al alcalde y al secretario de Hacienda, tenemos una limitante, que es que el Consejo no deja transferir sino un 55%, entonces llevemos un acuerdo del Consejo que mueva ese porcentaje al 65%. Pareciera fácil, porque ya como no tengo los 4 billones, sino 3 billones, entonces simplemente subo el porcentaje. Entonces van a decir, ¿y por qué sube el porcentaje? Pues porque se puede. La norma nacional y la norma distrital dice que las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado, en este caso del distrito, son del distrito. O sea, el 100% de las utilidades son del dueño y nosotros podríamos disponer, según la norma, hasta el 80% de esas utilidades. Entonces, simplemente lo que se le dice al Consejo de Medellín, vea, están los 2 billones de pesos listos para transferir, ya están en el presupuesto, autorice la EPM para que transfiera el 65% y con esto ya termino. Ya están incluidos en el ingreso, ya están incluidos en el gasto, así que no es más plata.
Al contrario, si no aprobamos eso, lo que nos va a tocar es reducir el presupuesto de ingresos y eso implica una reducción de algunos programas sociales. A mí no me gusta mucho hablar de eso porque es que la plata está, simplemente es aprobarla para que no haya reducciones. Eso no es mala planeación, el distrito no se va a quebrar. Los 330.000 equivalen al 1% del total del plan de desarrollo, equivalen al 4% del total del presupuesto. Entonces uno diría, es una cifra relativamente baja. Pero si usted va a aplicarlo a cada programa social a buen comienzo, se disminuye a buen comienzo el presupuesto. En solo proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda tendríamos que disminuir 46.000 millones de pesos. Entonces ya la cosa empieza a complicarse. Pero ¿para qué la vamos a complicar? La gente está esperando los recursos. Se necesita, la plata está, simplemente es que el Consejo autorice. ¿Por qué toman la decisión de congelar ese presupuesto para las 16 secretarías? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Por qué no seguir con el presupuesto que tienen hasta ahora, hasta tanto igual se tome la decisión de los 330.000 millones de pesos? Esa es una excelente pregunta. Entonces, yo tengo unas fuentes de ingresos, el predial, industria y comercio, transferencias de la nación y transferencias de PM, y tengo unos gastos. En noviembre, cuando se aprueba el presupuesto, yo tengo que decir qué cosa va a qué cosa. Entonces, por ejemplo, el predial. ¿Qué dependencia? ¿Qué hay? No, ¿a qué dependencia? ¿A qué dependencia va y a qué programa se va? Por ejemplo, las transferencias de PM a mí no me sirven para pagar deuda pública. Aquí en el gasto está el pago de la deuda. Entonces yo tengo que coger el predial o la industria y comercio. El de PM dice que es inversión. Entonces, así como cojo las transferencias de la nación, como cojo el predial y las transferencias de PM para llevarlas a la inversión, yo le digo en qué cosa está cada uno. Okay. Como no tengo 2 billones, sino 1.67, aquí hay unas que se me quedaron sin fuente. O sea, sin parte de la fuente. De 2 billones le estoy quitando 330.000. Entonces, esas secretarías, habrá una que tiene, por decir algo, 100.000 millones de pesos que están financiados con EPM. Pero como no va a entrar todo EPM, entonces no quiere decir que esa secretaría pierda los 100.000. Pierde, por decir algo, 80.000. Perdón, pierde 20.000, entonces puede ejecutar 80.000, como tú dices. Lo que no puedo es comprometer esos 20.000, porque eso implica hacer un contrato, comprometer recursos y si de pronto no entran, entonces queda el contrato sin soporte presupuestal, lo que llamamos el certificado de disponibilidad presupuestal. Entonces le dijimos, quien tiene 100.000 millones de pesos de los 2 billones de transferencia, gástese lo que no está en los 330.000 y eso se llama, pues, saque el CDP. Lo otro lo congelamos por prevención. Pero una vez el Consejo apruebe... Pero congelar significa que entonces los programas que se deben desarrollar no van a tener desarrollo hasta que en sesiones ordinarias vuelva y se debata este proyecto. ¿O qué es congelar en este caso? Eso, perfecto. Congelar es que no pueden contratar, no pueden sacar certificado de disponibilidad presupuestal. En la pandemia pasó algo similar. En la pandemia nosotros hicimos un presupuesto de ingreso de predial de 700.000 millones de pesos. Eso se hizo en noviembre del 2019, ni siquiera lo hicimos nosotros. Lo hizo el consejo anterior y el alcalde anterior. Cuando nosotros llegamos encontramos un presupuesto de ingresos de predial de 700.000 millones de pesos. Llega en marzo la pandemia, todo el mundo se asustó, dijo, no vamos, la gente no va a tener que pagar predial. Hay que bajar la expectativa. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Congelar, porque yo le dije, ojo que esos 700.000 no van a entrar. Aquí lo mismo estamos diciendo, hasta que no tengamos la certeza de que el consejo apruebe, pues esos 330.000 es mejor esperar, pero no vamos a esperar mucho. Es decir, ya se presentó. Ya dimos las primeras discusiones. La idea es que las ordinarias empiezan ya, casi empatan con las extraordinarias. Las extraordinarias terminaron hoy y el jueves empiezan las otras. Un proyecto bien debatido en el Consejo debe durar 15 días porque ya entregamos toda la información. Pero, secretario, esto más de una decisión técnica, como usted lo justifica, también es una decisión, digamos, política para presionar a los concejales y que apuren a aprobar esos 330.000 millones de pesos. No, yo pienso que el Consejo, como el Congreso de la República, tiene sus tiempos y nosotros estamos diciendo, aprobemos lo más pronto posible, pero eso no quiere decir que haya que correr, eso no quiere decir que no haya que entregar la información, eso no quiere decir que no le hayamos información a la comunidad, que den todos los debates. Y yo como secretario de Hacienda, en el Consejo me conocen, yo no presiono, yo simplemente les explico los números para que ellos puedan tomar decisiones inteligentes. Yo entiendo todo el debate político, yo sé que estamos en un año electoral, yo sé que hay intereses, pero yo no puedo politizar 50.000 millones de pesos que necesito para vías, para tapar huecos. Mire cómo vamos de bien en el tema de tapar huecos, de arreglar las vías. Si esos recursos no llegan, pues nos tocará un segundo semestre donde no va a haber muchas posibilidades. Entonces yo digo, discutámoslo tranquilamente, de manera razonable, no presiono, entiendo el tema político,
pero yo creo que la ciudad necesita esos recursos. Secretario, ¿no es como contradictorio que por un lado se diga que año tras año las deudas de EPM aumentan y ya estamos hablando como cerca del 40% y le estemos pidiendo más recursos a EPM? Bueno, pues eso es como contradictorio, ¿no? Sí, pareciera contradictorio, pero te voy a explicar algo. O sea, EPM el año pasado tuvo las mayores utilidades de la historia. Nunca EPM había tenido 4 billones de pesos de utilidad. Entonces es justo que eso se retribuya en lo social, porque como decía ahorita, esas utilidades son del dueño. Nosotros no estamos pidiendo el 100%, nosotros siempre tomamos el 55%. Eso hace que las utilidades retenidas, o sea, las que no se transfieren, hoy estén acumuladas en 20 billones de pesos, de las cuales muchos gobiernos anteriores hicieron uso. A Alonso Salazar le pasó algo similar. ¿Qué hizo? Fue al Consejo y dijo, permítame por una vez subir el porcentaje. Es que no estamos diciendo que siempre se va a subir, hoy está en el 55%, subámoslo al 65%, pero es porque tiene una justificación. El deterioro de UNE, que es una contabilización, no afecta a la caja de EPM y EPM pues está preparado para transferir a su dueño. Lo hacen todas las empresas cada año toman una decisión. Nos fue bien, entonces hay que entregarle al dueño y no es para nosotros pagar gastos de funcionamiento, no es para pagar deuda, es para construir vivienda, es para atender a los niños de buen comienzo, es para pagar en las instituciones educativas la alimentación del PAE. Entonces, mire que tiene una justificación y eso está dentro de la planeación financiera de EPM. EPM tiene un equipo técnico, unos financieros que no van a dejar tomar decisiones y las decisiones las toma la junta directiva con la asesoría de los técnicos. No es que a alguien se le ocurrió saquemos más plata, no es más plata, estaba dentro de las proyecciones y fuimos tan conservadores con el tema de EPM que en vez de tomar los 7.1 que estaban proyectados por EPM cuando nosotros llegamos, eso fue en noviembre del 2019 que ellos lo proyectaron y yo encontré esa proyección y la bajamos a 6.6 y estamos cumpliendo solo con esa proyección, cubriendo EPM. Mire, EPM nosotros lo recibimos destruido, no producía un kilovatio de energía, hoy está produciendo 2 turbinas. Ah, sí, necesita, ojalá fueran las 8. EPM sí producía energía. Sí, perdón, Hidroituango. Entonces, hoy Hidroituango está funcionando, ya es una central generando por 2 turbinas. Este año tenemos que entregar las otras 2. Nosotros hemos recibido críticas, hemos recibido ataques, pero mire que EPM va bien y EPM va por buen camino y no estamos nosotros con esta decisión poniendo en riesgo financiero a EPM. Más riesgoso está lo de Tigo UNE. Una empresa con mucho riesgo, en la cual nosotros tenemos el 50%, administraciones anteriores vendieron el otro 50%, pero ese es otro debate. EPM estaba bien financieramente y esta decisión estaba dentro de las proyecciones, no la pone en riesgo. Déjeme entender como en resumen. Usted tiene un montón de dineros que le llegan a la administración, pero usted no puede jugar con ellos a su libre albedrío. Yo no puedo, no, está la plática suya, no, ya entonces como te sobró, voy para allá y está para acá. Le entendí eso, ¿sí o no? O sea, usted tiene unas destinaciones específicas de unos recursos y usted no puede jugar con eso como usted quiera. Y su llamado es, ¿cuál es el llamado que usted le está haciendo a los que lo están viendo para que llegue al Consejo? Primero, pues al Consejo para que revise con tranquilidad y con inteligencia qué es lo que estamos decidiendo, o sea, cuál es la decisión. Que apartemos un poco esa discusión política. Yo sé que el Consejo es una corporación política, la ciudad está en un debate electoral, pero es que este es un tema financiero para financiar, valga la redundancia, lo social. Entonces la invitación es a estudiar, a entender y a aprobar esos recursos. La invitación a la ciudadanía también es a entender la problemática, a estar tranquilos y creer, así como nos han depositado la confianza pagando sus impuestos durante estos 4 años, a creer que esta es una muy buena decisión para lo social, que no pone en ningún momento en riesgo las finanzas de EPM, porque además EPM tiene auditorías, tiene las calificadoras de riesgo, tiene los grupos de interés que están muy pendientes de cómo le va a EPM. Y yo creo que el peor momento para EPM fue en el 2018 y hoy estamos en el mejor momento para EPM, con mucha proyección y con muchísimo futuro, incluido todo el tema de la construcción de Hidroituango y su puesta en funcionamiento. Doctor Oscar Hurtado, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. No se vaya a mojar, no para, que estamos en verano y vean. No para llover. No para llover. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Lo debe ver haciendo buenos debates en el Consejo. Allá vamos Le va a tocar están invitados. Muy bien. Señores, una breve pausa y vamos a hablar ya de presupuesto nacional. Ya volvemos.
La alcaldía de Bello avanza en un 25% las obras de construcción del Parque de Artes y Oficios, un centro educativo y cultural que beneficiará no solo al municipio, sino a la región. Aquí tenemos una proyección de ejecución en tiempo de 14 meses, iniciamos el año anterior, esperamos poder entregar esta obra en su primera etapa a diciembre de este año, una inversión cercana a los 82.000 millones de pesos, donde tenemos el teatro de gran aforo, donde estamos construyendo la escuela de música, donde estamos construyendo la escuela de danza, gran recuperación de espacio público para nuestra ciudadanía. En el Parque de Artes y Oficios, la comunidad podrá acceder a cerca de 35 programas técnicos y a los servicios administrativos de la alcaldía de Bello. ¡Ey, qué nota! Medellín ya va por su tercera línea metro. Tenemos Metro Plus, Metrocables y Tranvía. Y lo mejor, el metro de la 80 ya está en construcción. Medellín, mejor que nunca. Aquí todo florece. Vamos al panorama nacional con nuestro representante de la Cámara, el doctor Alejandro Toro, a quien le doy una muy cordial bienvenida. ¿Cómo me le va? Nacho, muy bien, feliz saludar aquí a José, a Andreas y a Dube. Oiga, usted fue el que me invitó. ¿Usted qué quiere chismosear aquí? ¿Usted quería hablar y que va a seguir hablando de plata? Claro, Nacho, arranque, lo que pues, nos gusta. Mire que el tiempo nos Representante, movió. es que mire, pues desde el Plan de Desarrollo Nacional hay muchos proyectos para Antioquia. ¿Cómo está Antioquia representada en ese proyecto que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, yo quiero resaltar el trabajo que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Había unas expectativas de cómo le iba a ir, son 1.380 billones de pesos. Para explicarle un poco a la gente, hay una plata y hay un montón de necesidades en el país. El gobierno tiene que elegir en qué se va a gastar esa plata durante esos 4 años y ya los congresistas, ministros y todas las personas vamos a tratar de pelearnos que lo que nosotros creemos que es una necesidad ingrese. En mi caso, para mí era prioritario que se incluyeran los 5 metrocables para el área metropolitana y estuvimos durante un año buscando avales de ministro de Hacienda, ministro de Transporte, director nacional de Planeación. Y de esos billones que les acabo de hablar, de 1.380 billones, logramos que para Antioquia vinieran 98 billones. O sea, es un recurso muy importante. Y aquí quiero resaltar la bancada antioqueña. Independiente del partido del que seamos, si hay algo que la gente reconoce en el Congreso, es la unión de la bancada antioqueña. Nos filamos todos a sacar adelante. Ay, que usted es del Oriente y que le interesa esto, listo. Usted de Urabá le interesan los puertos. Usted es de Medellín, le interesan los metrocables. Y logramos sacar proyectos muy importantes en ese Plan Nacional de Desarrollo. Oiga, pero espere, ¿y esa plata para dónde va? ¿En qué se va a ver representada en Antioquia? Perfecto. Tenemos... Son muchísimos, voy a hablar, digamos, de los principales, o sea, como las líneas gruesas. 2 sedes universitarias, una para el norte de Urabá, que va a ser construida en Arboletes, otra para el Bajo Cauca, que va a ser construida en Caucasia, lo que estaban hablando del tren del río, que estaban hablando con el invitado anterior, que inclusive hay una parte que nos corresponde de esa nueva línea férrea que va desde Dorada hasta Chiriguaná. Tenemos la segunda pista del aeropuerto, tenemos la segunda terminal del aeropuerto José María Córdoba, tenemos los 5 metrocables que se estaba hablando, que son unos recursos importantes, priorizando el primero que sería para San Antonio de Prado, Itagüí y La Estrella. Bueno, mejor dicho, hay una cantidad ahí de recursos para todas estas necesidades. Secretario, usted ahorita, representante. Usted ahora nos decía, hay que pelearse esos recursos. ¿En qué orden se van yendo? ¿Cómo se les va dando prioridad precisamente de los recursos? ¿Cómo es ese trámite? Bueno, resulta que, a diferencia de otros gobiernos, el presidente se inventó algo que era muy bonito, pero hizo que fuera también un asunto complicado de resolver, pero lo logramos. Y eran los diálogos vinculantes. 51 diálogos vinculantes en todo el país. Cada ministro le decían, usted el padrino o madrina de aquel lugar, organice un diálogo vinculante. Llegaban 1.000, 2.000, 3.000 personas y se hizo una lista de mercado que traía desde un proyecto de gallinas ponedoras hasta, por ejemplo, apoyo para el metro de Bogotá. Y eso había que comenzar a priorizarlo con los equipos técnicos y luego eso pasa a 2 comisiones dentro del Senado, del
Senado y Cámara, que son la tercera y la cuarta, que son las comisiones económicas. Y ahí es donde todos comenzábamos a ir a decirle, mire, este proyecto es importante, adelantemos este proyecto y a conseguir algo que son los avales. De nada sirve que se apruebe un proyecto, pero el ministro de Hacienda dice, sí, muy bonito el proyecto, pero yo no tengo plata para eso, o eso no es prioritario, dice la Dirección Nacional de Planeación. Entonces, el trabajo que hicimos durante ese año es tratar de priorizar y decirle a la gente que esos eran importantes para los territorios y luego de aprobado en las comisiones económicas pasaba a las plenarias y en las plenarias ya se terminaba de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Y que se presentó ahora en Guainía, en Puerto Inírida, el presidente ya al país, ya sancionado por el presidente, diciendo, esta plata durante estos 4 años no la vamos a gastar en esto. Por eso decimos, en el caso, ayer estaba en San Antonio de Prado y antier, y la gente me decía, siempre prometen, usted vino a hacer campaña, y era bonito porque yo les decía, no, yo ya no necesito votos, yo estoy por allá 3 años y un pedazo, vengo a contarles que ya esto está aprobado, ya están los recursos. Nos faltaba lo de los estudios previos, que los acabamos de gestionar con una fundación que es del Banco Mundial, que eran 480 millones de dólares. Representante, son 9, 10 meses que lleva este gobierno del pacto histórico y usted dice algo al final que ya no está buscando votos, sino que más bien es mostrando lo que se ha hecho. En esos 10 meses del gobierno de Gustavo Petro, ¿qué le ha tocado a Antioquia? Bueno, nosotros hemos Más allá de lo que usted nos dice pues, de los proyectos, ¿cierto? Pero tangible en este momento, en estos 10 meses. Estuvimos hace más o menos 3 meses con el anterior ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y aquí decirle la importancia de la bancada antioqueña. Viene y se sienta con nosotros. Yo soy el único congresista, digamos, del movimiento alternativo que vivo en el Oriente. Sí. Y allá nos sentamos con todos. Yo vivo en el Carmen de Viboral y fueron, pues, por ejemplo, el doctor Quintero, que es de Río Negro, los compañeros Mariano, Luis Miguel, que son de otras regiones. Y logramos que se asignaran recursos para un problema grandísimo que tiene esa zona de los embalses. Quienes han ido viernes, sábado, domingo a la Piedra del Peñol saben que tienen que dedicar 4 o 5 horas en ese transporte y ahí se asignaron recursos para la construcción de lo que será ese circuito turístico de esa zona, que no van a ser doble calzada, que era lo que habíamos solicitado, sino unas 3 vías diferentes, una que entra por San Vicente, una que va a salir a Santuario y mejorar la que hoy existe, que es de Marinilla, y eso incluye que beneficia todo este corredor hacia San Rafael, hacia San Carlos. Pero pañito de aguatilla le cuento. No, van a ser 3 vías muy buenas porque van a terminar, porque ¿qué debería, no sé, hacerse? Yo, pues te soy sincero, yo hubiese preferido la doble calzada para esa zona. Es que hay que conectar el oriente antioqueño con San Rafael, San Carlos y salir al río Magdalena por otro lado. Ah, bueno. Aquí lo que vamos a hacer unas carreteritas igualmente congestionadas, chiquitas, y pues no, pero bueno, eso es un pensamiento mío, yo que vivo esa carretera prácticamente. Exactamente. Y no somos capaces de solucionar un derrumbe que pasó hace 6 meses. No somos capaces de arreglarlo en un mes. No, estamos en un grado de ineficiencia en la construcción y la ingeniería. Ahí se buscaba otra cosa, y es que no solo beneficiar a esa línea, ahí sí estoy de acuerdo en eso, qué bueno que se hicieran doble calzadas para todos, pero que no se desconectaran también otros municipios que podrían hoy tener un gran beneficio, como San Vicente. Nadie se va por San Vicente hoy a salir a la Piedra del Peñol, pero eso sí permitiría beneficiar y dinamizar esas otras regiones, así como la salida hacia Santuario y lo que es la vía, que es terrible, que es la de San Carlos a Granada, que también permitiría pues mejorar ese circuito. Permítame, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con ustedes para que sigamos hablando de todos los recursos que vienen para Antioquia. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Representante, me quedé con una duda grande en este momento y en esta pausa que estaba hablando con usted. Es decir, ustedes como bancada logran conseguir una cantidad de presupuesto importante para el departamento. Y ustedes dicen, hombre, que para estos circuitos viales del Oriente, para otros, pero ya estamos terminando esta administración. ¿Qué pasa si la administración que viene dice, no, es que pues, yo no voy a hacer ese circuito vial allá en el Oriente, prefiero hacer una doble calzada y rematar Necoclí y tal parte?
¿Eso se puede o definitivamente ya lo que ustedes consiguieron es para esas obras en específico? Sí, son para esas obras en específico. Ya puede, digamos, a través de voluntad política llegar a unos acuerdos. Pero lo que se hace justamente para no armar un desorden es tomar esos recursos se llama el Plan Plurianual de Inversiones y destinarlos ya para unos proyectos específicos. Hay otras cosas que van saliendo en el camino, como por ejemplo ahora estamos con la adición presupuestal de la reforma tributaria, que son 21 billones de pesos, y comenzamos a discutir en qué se va a gastar. Pero hoy, por ejemplo, en el caso de los metrocables, entonces ya sabemos que el primer metrocable que está viabilizado es el del sur. Ya esos recursos que han asignados son 1.3 billones de pesos y no puede llegar un gobierno local a decirle, no, esa plata me la voy a gastar en otra cosa. Ya está destinada. Hablando de esos gobiernos locales, representante, estamos en el año electoral y se están moviendo, digamos, muchísimos candidatos que quieren hacer como un solo bloque progresista para la gobernación, pero también para la alcaldía de Medellín. Usted como representante del pacto histórico, pero avalado ahora pues por el Partido Independientes, que ya es partido, ¿qué es lo que se está moviendo y qué es lo que se pretende en Antioquia para gobernación y para la alcaldía de Medellín? Bueno, contarles que yo actualmente soy congresista todavía de Colombia Humana. El CNE me dejó en Colombia Humana, entonces el Partido Independientes hoy es partido, pero yo sigo siendo actualmente de Colombia Humana y bueno, respeto esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esto va a ser unas votaciones de antagónicos, va a ser unas votaciones muy polarizadas. Aquí creo que quienes tomen una posición de centro les va a tocar en algún momento irse hacia algún lugar, porque también se da esa polarización que se está viviendo a nivel nacional. Diciendo yo que estoy de acuerdo con la polarización, yo no estoy en contra. El problema es cuando se resuelve a través de las armas o a través de la violencia y van a terminar tomando partidos. Entonces hoy, por ejemplo, tenemos un bloque muy fuerte hacia los movimientos más alternativos y progresistas. Hoy acabamos de firmar una carta, 12 congresistas, que ya acaba de salir en diferentes medios, diciéndole a los candidatos alternativos, a Augusto Osorno, a Esteban Restrepo, hey, siéntense ya, lo necesitamos tomando una decisión porque no podemos atomizar este lado. Y al otro lado, con la gran copa que han llamado, pues está sucediendo lo mismo. Están buscando encontrar como un punto común, pero yo hoy, digamos, no veo un outsider, no veo a alguien como en el centro que se vaya como otra opción. Entonces sí creo que va a pasar eso en Medellín y en Antioquia. ¿Y a quiénes llamaron desde Medellín? O sea, ¿quiénes son esos llamados, esas cartas? Y en Medellín, bueno, en la carta que le hicimos por la gobernación de Antioquia, pero justo hoy en otra entrevista yo decía, y eso mismo debe suceder para la alcaldía de Medellín, que hoy creo que los dos candidatos con quienes uno encuentra más feeling hacia los movimientos alternativos son Juan Carlos Upegui y Carlos Ballesteros, que son del Polo, que es el único que ha salido oficialmente del pacto histórico, y Juan Carlos Upegui por... ¿Y Albert Giordano no? No, Alex Rúa ya desistió de su candidatura a la alcaldía. Creo que va a ir al Consejo, está pues ahí en ese tema de armar la lista. Albert Giordano, pues creo que todavía habría que hacer esa discusión dentro sobre todo del pacto, que es al que yo pertenezco. Puede que a través de Independientes ya haya de pronto una línea de vida ahí más fuerte, pero en el pacto histórico todavía, digamos, no se ha discutido. No significa que nos vamos a cerrar, porque el presidente lanzó un mensaje muy claro, no solo pacto, no solo Frente Amplio, hablemos de coalición de gobierno. Representante, yo le quiero llevar nuevamente al tema que estábamos hablando nacional y su trabajo en el Congreso. ¿Qué se está hablando en el Congreso sobre la reforma tributaria territorial? ¿Y qué le puede esperar a Antioquia? Porque el presidente pues dio unos esbozos de tal vez una división de los departamentos, crear unas nuevas regiones. ¿Ustedes qué han escuchado en el Congreso? ¿Reforma tributaria? Territorial. Territorial, el proyecto sí, reforma tributaria territorial. Bueno, eso pues no se ha discutido, realmente no ha entrado como en el espectro de los diálogos del pacto histórico, porque hoy tenemos 20 días para aprobar 3 reformas estructurales, entonces ha sido la agenda. El jueves votamos en Cámara la reforma a la salud, apenas inician las discusiones de pensional y de reforma laboral. Entonces, sí hay reflexiones, pero son más de bancadas, un poco más regionales, pero te puedo decir hoy que está un poco en stand-by esa discusión del Gran Magdalena y de la Pero zona ¿y del esos nuevos Pacífico? territorios, usted cómo los ve? ¿Ustedes estarían de acuerdo en que se crearon de nuevo departamento en el Urabá y en el Magdalena Medio? Bueno,
yo voy a decir, personalmente uno, digamos, sigue lineamientos como bancada de gobierno, pero sería muy complejo en tan poco tiempo vender esa idea. Yo, digamos, de la médula de la propuesta no me choca es cuando se construya un ente territorial alrededor del río Magdalena, porque la gente no distingue fronteras. Su frontera, por ejemplo, es el Magdalena y su economía es alrededor del Magdalena. Entonces creo que si hay que hacer la reflexión, podría mejorar la calidad de vida. Hablar del distrito, también nuestra zona del Pacífico, tampoco me parece loco, pero yo creo que no nos van a dar en los tiempos. Pero sí... O sea, a usted le suena, pero no les dan los tiempos. No creo que nos den los tiempos en este gobierno para hacer esa discusión. Sí, es que es muy ambicioso. Tanto proyecto y tanto es muy fuerte. Sí, ha sido complejo y más con una coalición que hoy no es la misma con que iniciamos. Llegó un momento donde elegimos, por ejemplo, el Contralor, que acaba pues de caerse en la elección, pero era una votación que mandaba un símbolo de lo que de la coalición tan fuerte que teníamos. Y hoy estamos 1-1, ¿verdad? Pasamos, como dicen, con los pelos en el alambrado en la Comisión Séptima, la reforma a la salud, y ahora comenzar a discutir los votos el jueves, por ejemplo, que tenemos la votación en plenaria. Pero bueno, vamos a hacer el trabajo y creo que sí se han dado cosas que terminan devolviéndole a Colombia. ¿Qué anticipa usted que va a pasar el jueves con esa votación de la reforma a la salud? No, yo creo que lo vamos a lograr. Tenemos unos cambios que nos permiten generar unos consensos. El nuevo ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso, es alguien muy experimentado, no solo en el tema de salud, sino en el tema político y de gobierno. La llegada del ministro Velasco también permite generar unos consensos importantes, lazos con el Partido Liberal, más de 20 años en el Congreso, entonces tiene muchos amigos que permite generar puntos de encuentro. Yo creo que esta plenaria la vamos a pasar. Desde el gobierno se dio a entender que se iba a hablar de a uno de los congresistas. ¿Usted ha visto esos diálogos? Sí, claro, pues se está dando y nosotros mismos lo hacemos. O sea, como congresistas nosotros también nos acercamos a las curules de paz, a la gente de comunes, a la gente del Partido Liberal, con los mismos de la U, porque eso se resuelve es con votos. Y ya, pues, digamos, rotan las relaciones con los presidentes de los partidos o la estructura de los partidos. Nos queda apelar al convencimiento, como ha sucedido con María Eugenia, por ejemplo, la diputada hoy congresista que sale y dice, yo tengo que dormir tranquila, esto lo tengo que votar positivo. Entonces ya se va 1-1. Representante Alejandro Toro, gracias por habernos aceptado la invitación. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y ayúdenos pues con una plática, a ver si mejoramos en vías. Antioquia es de los más atrasados en vías. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a seguir haciendo los mismos caminitos. Perfecto, no. Próxima semana tengo reunión con el director de Invías y ministro de Transporte, que es el nuevo, son todos nuevos. A ver si le mejoramos esta vidita por allá. No, tantas vías. Este gobierno es a la medida. El gerente de Lida decía, Antioquia se aplanó, pero en 4 rutas, porque Antioquia no se aplanó. Vea, vaya usted llegue a Jericó, vaya usted a otros municipios. No, hay Tuango, claro. Lo que pasa es que se supone que se debe aplanar las vías para exportar productos, no todo el departamento. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Mañana nos vemos aquí en la primera mesa de Opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.